Al habla el contraperiodista. Hoy día vamos a hablar de por qué o para qué rayos sirve la historia. ¿Vale? Tenemos una invitada especial. Aquí está Milagros. Salude, por favor. Hola, Ya. Hoy día ella nos va a preguntar cosas sobre la historia y nosotros vamos a responder, ¿no? Ahora, ¿para qué rayos sirve la historia, no? A ver, suponiendo por un segundo que la historia oficial es correcta, desde la antigüedad nosotros, los humanos, hemos compartido historias o cuentos los unos con los otros con el fin de enseñar, de controlar o de asustar, ¿no? A ujú, ver, nosotros al enseñar esos cuentos le estamos dando experiencias de otras personas o del pasado o de ellos mismos a quienes se los enseñamos. Entonces, ellos ya no tienen que incurrir en el proceso de prueba y error, ¿no? Ellos, al ya saber qué es lo que va a suceder, pues ellos pueden elegir, ¿no? Elegir si tomar esa experiencia o hacer el mismo prueba y error, equivocarse y tener que sufrir eso, ¿no? Para ponerlo en cosas, para poner un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Digamos, a ver, Milagros, ¿por qué, o bueno, cómo es que nosotros sabemos qué plantas son comestibles o qué animales son comestibles y cuáles no? pues porque pudo haber una persona que comió esa planta y si era venenosa, pues le hizo mal y ese conocimiento se va pasando bueno, se va pasando, pues, ¿no? Se va De diciendo a las generación en generación, personas sí. ujú, que eso no deberían comer. Claro, Así. por eso mismo, ¿no? O sea, alguien tuvo que comer una seta venenosa para saber que era venenosa, entonces luego, pues, suponiendo ¿no? que es una tribu, ¿no? El resto de personas en la tribu van a decir, bueno, no se come esto porque esto es venenoso y esto mató a tal persona. Y así, ¿no? Y eso nos lleva a ahora, ¿no? Ahora ya sabemos que se puede comer, que no se puede comer, y ya, ¿no? La historia en sí son un montón de experiencias personales acumuladas una sobre otra, ¿no? La ciencia también son experiencias, ¿m? Ujú. Más histórica y a hechos comprobados que nos han llevado a saber lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué tenemos una computadora, no? Porque alguien antes experimentó con los componentes y tal. O sea, obviamente era un programa militar, no el programa 101, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Eh, experimentó constantemente hasta que pues la tenemos, ¿no? Igual que una tele, igual que un celular, igual que una computadora, no, perdón, igual que todo esto, ¿no? La radio y todo eso. Gracias a pequeñas experiencias que fueron juntando para poder crearla, ¿no? O sea, igual para una radio se necesitan diferentes componentes, entonces la creación de diferentes componentes particulares y el hecho de poder juntarlos en algo tal también es una experiencia. Ahora, ¿tú qué utilidad práctica le ves a la historia, ¿no? ¿Por qué nosotros necesitamos saber qué sucedió hace 20 o 30 o 100 o 200, 300, 1000 años? ¿Por qué deberíamos saberlo? La historia sirve para eso, para ver experiencias pasadas y repetirlas si son, bueno, repetirlas si son buenas experiencias o si es un conocimiento que te va a aportar o evitarlo, ¿no? O sea, es darte cuenta Ajá, que eso ya pasó y ya sabes cómo vas, qué va a pasar, entonces puedes evitarlo, no cometer los mismos errores. en efecto. O sea, a ver, nosotros podemos tomar la misma decisión que un emperador romano de hace 100 años o ser apuñalados como César, ¿no? Pero en sí la historia es eso, ¿no? Nos enseña cómo es que los países o el mundo llegó a ser como es ahora, ¿no? Cómo hemos terminado en esta pseudodemocracia mundial, eh, cuáles fueron las decisiones de nuestros gobernantes en el pasado y tal, ¿no? Ahora, Ujú, eh, hay dos distinciones aquí, ¿no? Primero, está la historia oficial y está la historia no oficial, ¿no? Lo que usualmente se enseña, ¿no? En los colegios es la historia oficial. Y esta historia está llena de muchos sesgos cognitivos, ¿no? Usualmente realza el nacionalismo y hablan de mitos que ensalzan más la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Perú dicen que Perú es el centro del mundo, en México dicen que México es el centro del mundo, en Japón dicen que Japón es el centro del mundo, en China dicen que China es el centro del mundo. Entonces, ese mismo mito se repite constantemente, ¿no? También como en ujú. los himnos, ¿no? Tú, a ver, Milagros, comenta lo de los himnos. Ah, ya, sí, yo creía que, o sea, el himno de Perú era el segundo himno más bonito del mundo, porque siempre me lo habían dicho,
Yo descubrí que pues en todos los países de Latinoamérica les dicen lo mismo, que su himno es el más bonito o el más bello y así. Claro, y eso no significa que sea verdad, ¿no? Pero se entiende esos mitos culturales, ¿no? Que realzan el nacionalismo. El nacionalismo en sí eh, no es tan bueno, ¿vale? Primero, los nazis, ¿vale? Los nazis eran nacional-socialistas, era un nacionalismo, en fin. No, el socialismo es malo, ¿vale? Pero el punto es ese, que el nacionalismo nos puede llevar por caminos bastante oscuros y muy autodestructivos. A ver, porque en realidad, ¿para qué sirve el nacionalismo, no? O sea, está muy arraigado con lo que Nandamurti diría es el geosentimiento, ¿no? Los sentimientos que tiene una persona por el lugar en el que nace. Pero las guerras en sí no sirven para nada, ¿no? O sea, al final las personas se están matando para que las personas que tienen poder, los que están arriba, tengan mayor cantidad de recursos o por intereses comerciales de gobernantes o de políticos o de las personas que están detrás, ¿no? Como las empresas internacionales y tal, que tienen demasiado poder sobre el Estado, ¿no? Porque literalmente si ellos decidieran salir hoy del Estado, el Estado pues caería en una inflación y todos nosotros nos iríamos a la B. ¿Mm? Ujú, A ver, la historia en sí, o sea, hay dos dichos populares, ¿no? Por ejemplo, el primero, ¿no? Que es el que la historia la escriben los vencedores, por ejemplo. Eso tiene que ver mucho con la historia no oficial. Porque al un país ganar, ellos pueden decir que las cosas pasaron de la forma en la que ellos quisieron que pasaran, ensalzando a algunas personas, omitiendo un montón de cosas. También la historia de los vencidos también puede mostrar a los vencedores como gente inhumana, como demonios y tal, a pesar de que no lo sean, ¿no? Por eso, la verdad más o menos se encuentra en medio de ambas. Entonces, es importante, muy importante, el conocer la historia oficial. No, perdón, la historia no oficial. Ambas, ¿no? La oficial primero para saber en qué incongruencias históricas han caído y la no oficial para poder tener un mayor juicio crítico en torno a ello, ¿no? Porque, por ejemplo, en la historia oficial, aquí en Perú, ¿no? Me van a matar por decir lo que voy a decir, pero la mayoría de los héroes de la guerra contra Chile fueron causados, o sea, fueron creados por Chile en sí, o sea, o bueno, ensalzados más de lo normal, para que se vea que haya sido una lucha más justa y no que ellos habían entrado con los armamentos ingleses a reventar todo, ¿no? Porque los ingleses querían lo del guano acá. Entonces, por eso se ocasionó la guerra y Estados Unidos quería intervenir, causando esto de un conflicto de lesa humanidad. Eh, entonces, los ingleses matan al presidente Garfield, entonces no intervienen y se crea esto para que parezca una guerra un poco más justa y ya la gente no tenga que intervenir, ¿no? Intereses fuera de. Eh, la historia, en general, o sea, bueno, eso es parte de la historia no oficial, ¿no? Y es importante saberla para poder saber qué realmente pasó y no nosotros quedarnos a medias de eso, ¿no? Y creer que el nacionalismo en sí nos va a llevar a algo mejor que va sin sentido o por dinero y tal, ¿no? ¿Tú tienes alguna pregunta acerca de esto o otra utilidad práctica para mm, la historia? De eso, como la canción de Cuarteto de Nos, que hice una canción cerca del héroe nacional de Artigas, Artigas, ¿no? Que o sea, el men era un borracho y hicieron una Ujú. canción aludiendo a eso y pues el Ministerio de Cultura de Uruguay salió pero escandalizado, ¿cómo van a decir eso de un héroe nacional? Cuando en sí tenían razón. Eso y que me Claro, hiciste y acordar que en el colegio me contaron que varios héroes o mártires ujú, no habían luchado principalmente por amor a la patria, sino porque la guerra les estaba afectando de una manera directa, les estaba afectando en sus tierras de cultivo, les estaban quitando espacio y a ellos les convenía que la guerra acabara ya. Entonces se metieron a apoyar, como tenían dinero, muchos de esos héroes tenían dinero, eran hacendados, entonces se metían a apoyar y daban pues, o sea, daban armas, cosas así para que la guerra acabe pronto. Y así a lo claro. largo de varias guerras en el Perú. Aunque Y pues, lo que dices es bastante cierto. Por ejemplo,
Tupac Amaru, ¿no? Segundo, que él también Ujú, tenía sus tierras y se levantó por lo de sus tierras porque querían cobrar más impuestos, más que ujú, por amor a la patria, entre comillas, ¿no? ujú, Luego, con Bolognesi, Bolognesi tenía un montón de tierras en Arica, ¿no? Y él se muere defendiendo ahí porque quiere sus tierras, ¿no? Aparte también era amazón aquí el primo, pero ya, pues, o sea, lo están ensalzando más de lo que es. A Miguel Grau le dicen que es el caballero de los mares porque no mataba a sus enemigos. De hecho, el problema es que contra el general contra el que estaba peleando, o bueno, capitán, no sé cómo se le dice en el barco, era amigo de él de ya hace bastantes años, porque ellos habían peleado juntos en la guerra contra España, donde se habían robado, los chilenos robaron algunos barcos que luego usaron en la guerra contra el Perú, ¿no? Pero en fin, como era su amigo, pues luego de derrumbar el barco, él protegió a las personas que estaban dentro, pues a sus compañeros, porque tenían una relación muy de amistad. De hecho, en las vacaciones sus hijos iban a la casa de allá del general este, en Chile, y lo mismo. Entonces, era un poco más de amistad. O sea, sí, sí puedo entender que sea caballerosidad, ¿no? Pero se ensalza mucho, ¿no? También lo de... Hay un mito bastante interesante sobre... ¿Cómo se llama el señor este que se lanzó del morro de Arica? Alfonso Ugarte. Ya, pues Alfonso Ugarte también... hay algo gracioso, ¿no? Y es que el señor se tira del morro, pero aparece en Francia. Ocurre una paradoja espaciotemporal y cae en Francia, ¿no? Pero, en fin, parece que lo reconocieron alguien de su familia cuando lo atraparon. No, perdón, comerciantes chilenos que tenían que ver con su familia y pues lo mandaron para Francia. En fin, la historia es importante, ¿vale? Para que nosotros no caigamos en estas mentiras sobre el nacionalismo, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa cuando el pueblo se levanta? ¿Mm? Los primeros que se supone que dicen defenderlos, o sea, como la policía o los militares, apoyan al Estado, ¿no? O sea, los policías agarran y pues bueno, detienen la marcha, ¿no? O lo que sea que estén haciendo, a punta de lacrimógeno o lo que sea. Y si es más fuerte que eso, traen a los militares. ¿Y qué hacen los militares? Ah, piu, 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 y matan gente porque sí. Bueno, se supone que ellos tienen que defender a la gente, no mantener el status quo. Ujú, Es algo diferente a la Revolución Rusa, ¿no? Porque ahí como ya estaban los militares, pues ya ambos hacían piu piu, entonces fue un poco más equitativo, ¿no? Pero ellos no protegen, no hacen lo que deberían, se supone deberían hacer, ¿no? Es nada más una herramienta de represión para que las personas que están arriba sigan ahí. Ahora, también nos sirve para no cometer los errores con líderes políticos, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? Aquí, ¿no? Que el peruano tiene una memoria de 20 años y en parte es un poco cierto porque cada generación pues se forma cada 20 años, entonces o las empresas o cosas como la doctrina Gerasimov de los rusos o cosas así, se encargan de lavar cerebros, o sea, bueno, está mal dicho, ¿no? Hacer lavados de cerebro generacional, ¿vale? O sea, el implantar ciertas ideas en la juventud para que cuando sean grandes se normalicen, a pesar de que estas ideas no sean las correctas. Se les adoctrina para que lleguen a eso, ¿no? Y si un niño tiene juicio crítico, en ese momento va a decir, oye, espera, ¿por qué demonios me están diciendo que apoye este partido o lo que sea? Entonces comienzas a investigar y dices, ah, tiene que ver con, no sé, una trama internacional para tomar control de Latinoamérica. Algo muy parecido a lo que pasó en los 70s, ¿no? Con la Operación Cóndor, que pues metieron a presidentes en todos los países para controlar la economía y pues estaban pasando constantemente las series de televisión en Estados Unidos para que las personas tengan una mayor idea de cómo era una familia modelo, pero modelo estadounidense y se intenta replicar aquí y se vendan modelos de consumo y un montón de cosas de capitalismo agresivo. Ahora está un poco parecido con otro tipo de políticas. Género. Sí, sí. ¿Qué otra cosa puedes agregar, Milagros, para que yo también vaya por ahí? ah, ya, verdad que, o sea, que la historia es importante, pero pues nunca nos enseñan bien acerca de historia en las escuelas, que la mayoría siempre tenemos un profesor, pues un profesor que nos dicta la clase y ahí quedó, no nos explica ni siquiera por qué pasan las cosas. Ya, y eso es importante, ¿no? Porque primero, hay varias cosas ahí, ¿no? ¿Por qué rayos el Estado no invierte en educación, ¿no? O sea,
Como dice, o bueno, Hildebrand, ¿vale? Dice que las cosas que pasan con la globalización y estas cosas no pasarían con pensadores, bueno, con pensadores críticos pues, pasarían a medias, ¿vale? Y con pensadores súper críticos no pasaría, ¿no? Pensadores críticos serían las personas que pues se levanten y digan, oye, esto no debería pasar por tal cosa, en tramas nacionales, ¿no? Y los pensadores súper críticos irían un poco más a geopolítica y entenderían que muchos intereses internacionales son los que terminan moviendo a los países. Ahora, porque el control de las empresas ahora es mucho más grande de lo que era antes, ¿no? Porque pues si ellos pueden decidir cuándo un país cae o no, y encima están muchas veces respaldados por el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, los países no tienen verdadera democracia, ¿vale? Pero antes de que te espantes, no voy a desarrollar la idea, ¿no? A Ujú. ver, si nosotros, si tú le debes dinero a una persona, en realidad no eres libre porque le tienes que pagar, ¿no? O sea, si haces un trato con la mafia para que te pague, te den $1.000, entonces tú dices muy bien, ¿no? Y te dicen tienes que pagar 1.500 en tal fecha. Entonces tú no puedes pagar, ellos vienen y te revientan, ¿no? El Fondo Monetario Internacional puede hacer lo mismo en cualquier momento. O sea, todos los países le deben millones de millones. Entonces, ellos usualmente lo que hacen es perdonar la deuda. Y tienen muchas conexiones con Estados Unidos y ya. Entonces el punto es, cuando ocurre un problema así, ¿no? Ujú. Cuando ocurre un problema con una gran empresa, o Ujú. cuando quieren forzar una inflación en algún país, el Fondo Monetario Internacional dice, oye, ya no te presto ayuda, ahora me tienes que pagar. Y como el país no tiene dinero, no se puede oponer a ningún tipo de designio como estos, ¿no? Entonces, dice, pues no te puedo pagar o no podría pagarte. Entonces, el FMI dice, bueno, vamos a hacerle bloqueo a este país. Entonces, como el país tiene un bloqueo económico, no puede exportar, no puede hacer muchas cosas, termina cayendo en una inflación. Y eso es un problema también, porque, a ver, ¿por qué un país caería si se van las empresas extranjeras? A ver, el punto es ahí que a los países se les ha acostumbrado mucho a depender de las empresas extranjeras, ¿no? Los monopolios estos de supermercados, de malls o lo que sea, tienen como objetivo destruir las economías nacionales. ¿M? Porque al llegar, o sea, primero, por ejemplo, como servicios, con servicios como Uber o, no, perdón, como Rappi y tal, esos de comida rápida, se hacen investigaciones sobre qué lugares hay mucha más frecuencia comercial, lo que sea, y estas empresas se lo venden a los malls y tal, entonces ellos ya saben dónde poner empresas grandes o moles o supermercados grandes para hacer competencia con los mercados nacionales. Entonces, ahora al frente de una anticuchería que te gusta comer, pues ponen un mall gigante donde también hay una anticuchería dentro que es más rica. Entonces, las personas que antes le compraban los anticuchos al señor van a ir al mall porque es más bonito y hay tiendas y hay consumismo. Y así, pues, nos hacen más dependientes de las economías internacionales, ¿no? Ahora, eh, eh, muchas veces con tácticas de capitalismo agresivo se destruyen a los mercados y tal. ¿Cómo? Hacen una especie de guerra de precios y como los supermercados tienen mucho más capital, ellos pueden bajar los precios mucho más que los supermercados, ¿no? No, perdón, que los mercados nacionales. Y ellos pueden estar en esta guerra de precios durante 6 meses, 7 meses, más tiempo, ¿no? Y los supermercados podrían tener reservas para 20 años, mientras que un mercado solo tendría una reserva de como para 6 años. Mm. Entonces, no, perdón, o menos, o 6 meses. Entonces, terminarían acabando con ellos a punta de desgaste y ellos tomando el monopolio del lugar, destruyendo la economía nacional. Entonces, el momento en el que nosotros o la empresa diga adiós, país, nosotros que dependemos de eso, ya no tenemos ninguna fuente o de creación de comida, o zapatos, o lo que tú quieras, o industria, ¿no? Eh, y ya pues, ¿no? Y al hacer eso nos hacen técnicamente esclavos, ¿vale? Tecnológicos o de productos básicos de otros países. Y nuestro, bueno, entre comillas, presidente no podría hacer nada más que acatar lo que ellos quieran, ¿no? Hasta hacer cambios de constitución. Y Ujú. el punto aquí es, también nosotros cuando queremos desarrollar industrias, también vienen intereses internacionales o servicios de inteligencia internacional, los plantan presidentes títeres y nosotros terminamos haciendo lo que ellos quieran, ¿no?
como pasó en los 70 aquí con lo de la Operación Cóndor, y lo voy a seguir repitiendo en todos mis videos. Entonces, y hacen ese tipo de designios, valoran las empresas, valoran los intentos de, ¿cómo se dice?, de desarrollo de economía nacional, y ya pues, fuerzan a regulaciones del Estado que las personas no quieren, ¿no? Por ejemplo, con lo del terrorismo de Estado, el falso terrorismo, ¿no? Lo que pasó con la Operación Gladio, los ejercicios secretos de la OTAN, lo que pasó aquí con la Operación Cóndor en todos los países de Latinoamérica, lo de crear un enemigo necesario, ¿no? Oye, mira, aquí hay un grupo terrorista que obviamente está financiado por el Estado o por agencias de inteligencia internacionales. Entonces, el pueblo le tiene miedo a los terroristas, que en realidad no lo son, pero sí matan gente, y eso está mal, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, el papi Estado agarra y te dice, oye, tranquilo, hijo, ven conmigo, yo te voy a proteger, pero vamos a estar en estado de emergencia. Entonces, tú no vas a tener derechos, tú no vas a poder votar, nosotros vamos a poder hacer cambios de emergencia si queremos para poder combatir con este, entre comillas, enemigo necesario. Entonces, con tal de hacer eso, tú le vendes tu libertad personal, le vendes tus derechos para que ellos te puedan, entre comillas, proteger de un enemigo que ellos mismos han creado para hacer un teatro y poder hacer todo el tipo de cambios y regulaciones que ellos quieran sin que los molesten. Y así se hacen cambios de constitución forzados, como el que nosotros tuvimos hace bastantes años. Y eso se sabría si supiéramos de historia, ¿no? Ujú. Ya, pues, entonces, eh, hay otra frase importante, ¿no? Que es, nosotros, no, perdón, es, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y eso es lo que sucede constantemente, porque nosotros, o gran partida de las personas, se termina votando, suponiendo que hay democracia, ¿no? Obviamente, terminan votando por personas que no tienen ni idea de por qué están ahí. Tampoco es que haya una opción real, ¿no? O terminan cometiendo los mismos errores que en el pasado al confiar en empresas grandes en las que no deberían confiar, y termina pasando lo mismo. O ideologías y se dejan mover por ellas. ¿Mm? Ahora, tampoco hay opciones, ¿no? O sea, nosotros no tenemos opciones políticas porque todos los partidos se terminan moviendo por sus propios intereses, ¿no? No por el pueblo en general, no por nosotros, ¿no? Ellos podrían vender a sus madres si les dieran dinero por ello. Comenta el- la reminiscencia esa que tuviste sobre los partidos Ah, políticos, ya, ¿te sí, acuerdas? del último, del debate que hubo, el debate presidencial, Ujú. que fue todo un circo, que la gente en vez de tomarlo como un debate serio o algo importante, porque estaban discutiendo acerca de quién es el próximo presidente de nuestro país, lo tomaron para hacer bromas, memes, los mismos candidatos hacían cosas que se podían tomar muy a burla, pues. Claro, mira, comenta qué tipos de candidatos todos hemos tenido. O sea, Estaba Acuña que inventaba programas como Emprendedor, Avanza, no, Estudia, Estudiante y un montón de estupideces parecidas. Estaba la Verónica Mendoza que quería agarrarse o sea, quería agarrarse del socialismo, pero de manera sutil. Y quería la agarrarse tarea al de ejemplo. feminismo, pero de manera sutil también. Ujú. Luego estaba, ¿quién más estaba? Estaba Keiko, que quería pasar piola, a pesar de que todo uno la agarraban a cada rato por su pasado. Estaba Forsyth, que era un futbolista. Ya, Bueno, trató de arreglar Gamarra y ahora que me pongo a pensar, en vez de arreglarlo, empeoró. A Urresti, que se ponía a hacer payasadas. Ay, no. dijeron policía, ¿no? Sí, Urresti era policía. Ya, pues, Y así. ese tipo de candidatos tenemos, ¿no? O sea, y obviamente al cada uno de ellos velar por sus intereses, no hay una opción política real en los países, ¿no? Y eso que, bueno, usualmente las elecciones son bastante amañadas, ¿no? Por eso bueno, siempre se falsifican los votos, siempre se han falsificado, ¿vale? Eso no es algo nuevo. Lo nuevo ahora es que se utilizan los ciberataques y las excusas estas de los hackers para hacer cosas, ¿no? Pasó para que entre Trump a presidente, pasó para que entre Biden a presidente,
Pasó en Rusia, en casi todos los gobiernos de Putin, donde se falsificaron votos y luego las personas salieron a la calle a decir, oye, estás falsificando votos, Putin. Y él dice, ah, ¿sabes qué? No salgo a la calle en 3 meses. Y pasan 3 meses y la gente se olvida y dice, bueno, voy a seguir con mi vida ya que no puedo hacer nada. Es lo mismo aquí, ¿no? O te ponen un presidente títere y ya no puedes hacer nada, ¿no? Y ya Mm, pues, a ver, si nosotros, o si todas las personas en general supiéramos de historia, podríamos hacer un cambio real en ello, ¿no? La frase esta que dije hace un momento se complementa, ¿no? Con el hecho de nosotros, ¿no? De las personas que no saben de historia, pues están condenados a repetirla, y quienes sí la saben están condenados a ver cómo se repite, ¿no? Porque por más que las personas lo sepan, ¿no? Si no hacemos para lo que originalmente está hecha la historia, ¿no? El continuar contando este tipo de cosas para que las personas sepan qué es lo que está sucediendo, el escenario obviamente se va a replicar, ¿no? Porque igual la gran cantidad de personas no les importa esto, entonces es más que obvio que va a seguir pasando. Pero ahí pues hacemos lo mismo que antes, ¿no? Les ofrecemos el ensayo y error, ¿no? Le decimos, mira, esto puede pasar, sí, sí, ocurre esto en tal lugar. Y si ellos quieren, pueden aprender de la experiencia e intentar hacer algo. O pueden elegir darse en la cara constantemente hasta encontrar la solución. El problema es que van a pasar 20 o 30 años y van a decir, oye, debería haber hecho esto, pero no lo hiciste. Y el país ahora es como es, ¿no? O sea, suponiendo que tenemos democracia también. Por eso es muy importante saber de historia, para que nosotros podamos defendernos, ¿vale? Como el periodismo, ¿no? Se supone, ¿vale? Que el periodismo es el cuarto poder, entre comillas, ¿no? Autoproclamado, que es quien tiene que equilibrar la balanza en el poder, manteniendo vigilados a los gobernantes y explicarles a la gente qué pasa, ¿no? Pero eso obviamente no sucede, ¿no? Porque ahora se hablan de farándula y de estupideces que no tienen nada que ver y han sido compradas por el Estado y hay muchas cosas que no se pueden decir sobre los regímenes, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Depende de las personas que saben de historia, que saben lo que ha sucedido antes, ejercer ese peso en la balanza. Tienen que ser el contrapeso del poder. Tienen que decirle a las personas, oye, está pasando esta tontería, ¿vas a dejar que suceda? Y ya las personas pueden elegir no hacerlo, y lo más común es elegir no hacerlo, o intentar hacer un cambio, ¿no? Actualmente necesitamos una opción real, necesitamos de los mejores exponentes que haya en el país, ¿no? Necesitamos de los filósofos, de los historiadores, de los ingenieros, de lo que tú quieras, pero necesitamos de ellos para poder crear algo que nos represente y que nos ayude a hacer un cambio real, lo cual no tenemos. mm, ¿Qué otra utilidad práctica le puedes ver o qué otra cosa quisieras agregar? pues nada, interesante el podcast. Bastante interesante. Ojalá, ojalá varias personas lo escuchen porque es bastante, bueno, bastante importante, ¿no? Las Ajá. personas despierten y que se den cuenta de, bueno, que vean Claro, más allá de lo que están acostumbrados a ver. ujú. Yo todavía siento que hemos dejado muchas cosas sobre la mesa, pero vale. Eh, una última cosa, creo yo, que es que las personas usualmente no pueden imaginar cosas que no conocen o que no saben que existen, ¿no? Si tú no supieras que existe Europa, no podrías pensar en ir a Europa. Si tú no sabes, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando detrás de los dirigentes políticos? No puedes hacer algo para cambiarlo. Si no sabes lo que pasó hace algunos años en el país, pues tampoco puedes cambiarlo. ¿M? Por eso depende de personas que saben historia, decir lo que realmente está sucediendo a las personas y ellos, una vez sabiendo que existen, puedan generar un cambio real, ¿no? Entonces, eh, me parece que esto ha sido todo. Milagros. Sí, creo que sí. Sería todo. Vale. Entonces, una pequeña despedida. Bueno, bye. A Bye. todos, gracias por escuchar. Ya. Entonces, ahora. Bueno, en fin, esto ha sido todo por hoy. Se despide el contraperiodista.
Y recuerden que como antítesis al periodismo actual, que desprecia la verdad, nace el contraperiodista, alguien dispuesto a decir la verdad. Así que sean contraperiodistas. Y bueno, yo responderé a cualquiera de sus dudas en los comentarios, a menos que sean insultos. Y no se olviden de investigar, de meditar, denle like al video, suscríbanse si quieren más contenido, también coméntenme qué tipo de contenido quieren, si quieren que hable de algo en específico, la campanita y todo. Entonces, esto ha sido todo. Ah, no, antes. Y también cuéntenle historia a todas las personas que puedan, por favor, y investiguen ustedes, porque necesitamos de ustedes para cambiar todo, porque si no, todo se va a ir al carajo. En fin, esto ha sido todo. Hasta la próxima. Bye. Bye. This recording has stopped.